libro de 2 Corintios 3. Bendito sea Dios, se lo voy a proyectar ahí en la pantalla. Téngame paciencia porque estoy contento, estoy nervioso. Todos los días estoy nervioso, siempre. Y entonces lo vamos a leer ahí, miren. 2 Corintios 3:17. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la Reina Valera 1960. Si usted se fija, allí le estoy proyectando dos versiones diferentes. La de este lado es la Nueva Traducción Viviente. Y le voy a explicar un poquito por qué utilizo yo las dos. Una porque la Reina en español, no porque yo sea nacido aquí, no, sino que en mi español me cuesta entender. La Reina Valera 1960, hay palabritas ahí que de repente no las entiendo. Entonces me voy a la Nueva Traducción Viviente, que es la que está de este lado, que esa es la más actualizada de hoy día, ¿verdad? Entonces, por eso es de que las utilizo para que así podamos juntos, ¿verdad?, entender de qué se trata. Amén. Entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vamos a orar. Padre buen Dios, te damos gracias, Señor bendito, en esta hora, porque tú eres bueno para siempre, es tu misericordia, tu verdad, por todas las generaciones, Señor. Yo te pido, bendito Dios, que esta palabra que tú tienes para nosotros en este día, Señor, haga lo que tú has enviado que haga en nuestras vidas, Señor. Yo creo firmemente que cae en tierra fértil, Señor bendito, y que da su fruto al 100% en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, oh bendito Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Esta noche voy a estarle hablando, hemos venido hablando acerca de la Santa Cena. ¿Se acuerdan que Jesucristo, Él tuvo una última Santa Cena con los discípulos, ¿verdad? Antes de ser llevado cautivo, llevado detenido para ir a inmolarlo, ir a golpearlo, a maltratarlo, a escupirlo, todas las cosas que le hicieron a nuestro Señor a la cruz, ¿verdad? Entonces, la última cena donde Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces nosotros hacemos eso en memoria de Él. Como le decía al principio, nosotros procuramos seguir el modelo de Jesús, las cosas que Él hizo estando aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces hemos estado hablando acerca de la Santa Cena, el tema anterior que estuvimos hablando acerca del bautismo en agua. Porque mire, una de las cosas que nosotros, ¿verdad?, todo ser humano que nunca porque una cosa es que creemos en Dios y otra cosa es cuando nosotros nos acercamos a Él, porque dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros, ¿verdad? Entonces, y hay unos ciertos, que no son tan difíciles, la verdad, ciertos requisitos que Dios, Él espera de nosotros, unas ciertas ordenanzas que Él le dio a los discípulos en el tiempo cuando Él iba a ascender al cielo, porque fíjense de que Él estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Sí hemos escuchado de eso, estuvo aquí en la tierra, pero Él, como decía en el tema anterior, que Él no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, por decir así, estar aquí con nosotros y estar allá con otras iglesias donde quiera que estar. No podía estar Él en todos los lugares. Entonces por eso es de que muchas veces Él predicaba así en voz alta, puedo imaginarme yo. ¿Por qué? Porque dice de que en cierta ocasión 5,000 personas, usted se imagina, hombres, no contando mujeres y niños. Entonces, y a todos ellos les dio alimentación. Y entonces, y les dio, ¿con qué? ¿Con 2 panes? ¿Y cuántos peces? 5 panes y 2 pececitos, algo así. Ay, perdone porque no pensaba hablar de eso, pero lo estoy haciendo en forma de introducción para que así nos vayamos conectando sobre de qué hemos estado hablando en los temas anteriores. Y entonces cuando él ascendió a los cielos, Él le dijo a los discípulos,
vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y todo aquel que crea en mí será salvo. Y entonces le dio unas ciertas ordenanzas a ellos, ¿verdad? Para que ellos lo hicieran. Déjenme ver si lo recuerdo aquí en mi mente, porque no, como le digo, no pensaba. Dice ahí, mire, Marcos 16:6 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que esto no es una pregunta de que si lo hacemos o no, sino que fue una ordenanza que Él les dio a los discípulos para que nosotros, si cuando nosotros venimos a Él, entonces nosotros pasamos a ser sus discípulos y así poder llevar la buena nueva, ¿verdad? A toda persona que vive, que respira, que habla, que hablamos tal vez en muchas ocasiones ni nuestro mismo idioma, sino que en diferentes lenguajes, ¿verdad? Pero de modo de que Dios así lo hace Él. Y hablábamos de esas cosas, ¿verdad? De que cuando uno, porque mire, hay una llave para poder entrar de las tinieblas a la luz. Porque ya vamos a estar hablando de eso, pero déjenme le digo esto, ténganme paciencia. Entonces, cuando nosotros, hay una llave que dice de que si nosotros creemos en Jesús, ¿verdad? Tenemos que nosotros públicamente confesarlo delante de los hombres, porque el día que nosotros lo hacemos, entonces seremos salvos. Porque así como nosotros le confesamos delante de los hombres, Él nos confesará delante del Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces, son pequeños requisitos que muchas veces uno los tiene que hacer, ¿verdad? Pero usted no ha escogido mejor lugar para estar en esta noche aquí. Así que somos bienvenidos todos. Bendito sea Dios. Y estuvimos hablando acerca de que inmediatamente después de que una persona acepta a Jesús en su corazón, ¿verdad? Tiene que buscar la manera, de qué manera, valga la redundancia de palabras, ¿verdad? Ser bautizado. Porque hablábamos al principio, hablábamos en el tema anterior, de que nosotros como cristianos evangélicos, nosotros no a un niño de 8 años no tiene de qué arrepentirse, decíamos, ¿verdad? Un niño no de 8 años, de eso te bauticé yo. Un niño recién nacido de 8 días, ya sea usted póngale la fecha de 2, de 3 meses, de 4 meses, de 1 año. Un niño a esa edad no tiene de qué arrepentirse. Entonces, por eso es de que Jesús nos da el mejor ejemplo, decíamos en el tema anterior, de que Él, cuando Él tenía 8 días de haber nacido, dice de que lo llevaron al templo. ¿Por qué lo llevaron al templo? Porque allí se tenía que cumplir el único bautismo, hablábamos, que había en el Antiguo Testamento, que era la circuncisión. Y Jesús tuvo que pasar por eso. Él se sometió a todas esas cosas. Imagínense, entonces dice de que lo presentan en el templo a los 8 días de haber nacido y ahí lo circuncidaron, es decir, lo bautizaron, porque ese era el requisito que había en el Antiguo Testamento para que un hombre, no las mujeres, pero un hombre pudiera ser acepto o pueda ser recibido por Dios, solamente si era circuncidado. Entonces hablábamos de esas cosas. Entonces, pero Jesús, ¿verdad? Él lo cambió más adelante. Dice la Biblia de que cuando Él tenía aproximadamente 30 años, hablábamos, Él se presentó delante de la autoridad máxima que había en ese tiempo de Jesús, que era Juan el Bautista. Y entonces imagínense Jesús siendo Dios, pero también siendo hombre, ¿verdad? De 30 años, cuando Él ya sabía, ya conocía, Él se presentó y le dice Juan: no, yo no soy digno de bautizarte a ti. Yo necesito ser bautizado por ti, le dice Juan el Bautista. Pero Él le dijo: no, que se cumpla lo que fue profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces vemos de que Él cumplió todo mandato, todo lo que es la ley de Moisés. Él cumplió todas esas cosas, ¿verdad? Entonces
Pero a la vez, con eso, Él nos muestra a nosotros de que una persona, aunque Jesús no tenía Él en realidad de qué arrepentirse, porque dice la Biblia de que Él llegó a esa edad y nunca cometió ni un pecado, ¿verdad? Él no tenía que arrepentirse, pero nos da a nosotros el ejemplo de que haciendo eso, el bautizarse, cuando Él lo bautizaban, ¿verdad? Él, desde ese momento, Él sepultaba allí, dándonos a entender a nosotros que al Él morir en la cruz, era como que sepultara allí el viejo hombre, porque cuando ya Él resucita, entonces viene Él y nos da a nosotros la vida, ¿verdad? Entonces hablábamos de esas cosas en el tema anterior, y esta noche, no sé si ya le di el nombre, vamos a hablar acerca del bautismo en Espíritu Santo. Aleluya. ¿Verdad? Vamos a ir allí a ver. Allí en Juan 3:11 está. Perdón, Mateo 3:11. Mateo 3:11. Gracias, Jesús. Bendito sea Dios. Mire lo que dice Mateo 3:11. Dice: yo a la verdad, está hablando Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Amén. Entonces vemos allí que Él está dando unas ciertas claves. Él, ahí lo que está diciendo Juan, dice: yo los bautizo a ustedes en agua para arrepentimiento, ¿verdad? Pero el que viene tras mí, quien es superior que yo, dice dice la versión Nueva Traducción Viviente, dice: Él es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo, dice esa otra versión acá, mire. Dice: tampoco, no soy digno de ser ni su esclavo y llevarle las sandalias. Imagínense. O sea, Juan era la autoridad máxima en la tierra, pero él consideraba de que él fuese mayor que Jesús. ¿Por qué? Porque él dijo: no, él es mayor que yo, tan superior que yo, dijo, que ni siquiera soy digno de ser su esclavo. Imagínense cómo se sentía Juan. Pero ya luego Jesús habla, él más adelante, él habla y dice: no, Juan es el mayor de los profetas. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ahí nos da unas pequeñas claves que dicen que Él los bautizaba en agua, ¿verdad? Pero dice: Jesús, cuando Él venga, Él los va, quiero ver dónde está, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Eso quiere decir que después de que una persona es bautizada en agua o con agua, ¿verdad? Totalmente sumergida, quiere decir que después de eso nosotros tenemos que anhelar, desear, pedirle a Él que nos bautice con Espíritu Santo. Aleluya. Hasta ahí me paro. ¿Por qué? Porque después de ese hay otro pequeño espacio, otro pequeño escalón, vamos a decir, ¿verdad? El Espíritu Santo y fuego. Una cosa es ser bautizado en agua, otra cosa es ser bautizado en Espíritu Santo, y otra cosa es ser bautizado en fuego. Mire qué tremendo. Entonces, esas cosas son las que vamos a aprender hoy esta noche. ¿Por qué? Porque aunque no vamos a estar hablando del espíritu, de ser bautizado en Espíritu Santo y fuego, vamos a hablar solamente esta noche de ser bautizados en Espíritu, ¿verdad? Ya le di en forma de introducción a lo que es ser bautizado en agua, ¿verdad? Hablábamos de esas cosas el mes pasado. Y para los que no han oído eso, ya luego les vamos a estar dando el link para que se pueda conectar con nosotros y pueda escuchar esas enseñanzas, esas prédicas anteriores que hemos tenido, ¿verdad? Gracias a la misericordia de Dios, porque Él ha tenido misericordia con nosotros. Mire que yo pensaba de que iba a poder ver porque hice las letras grandes esto. Sí, mire.
Bendito sea Dios. Entonces, el bautismo en Espíritu Santo. El bautismo en Espíritu Santo, vemos que eso ocurre en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4. Y fíjese de que este es el momento en que ya Jesús, ¿verdad?, les había dicho a ellos, Jesús ya había ascendido al cielo. ¿Por qué? Porque Él les dio unas ciertas instrucciones a los discípulos. Jesús, como decíamos, Él no podía estar en todos lugares al mismo tiempo. Entonces era necesario que después de su resurrección, Él subiera al cielo a estar sentado a la derecha, a la diestra, dicen otras versiones, del Padre. Entonces, el Padre y el Hijo, ellos están allá en el cielo, ¿verdad? Entonces, dice Jesús que Él enviaría al Consolador, al Paracletos, dice en griegos, Paracletos. Paracletos significa el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, eso significa. Entonces, Él los llevaría, dice, a toda verdad y a toda justicia. Entonces, la ventaja que hoy tenemos es que ahora podemos hacer del Espíritu Santo nuestro. Sí, aleluya. Eso es maravilloso, porque fíjese de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente visitaba a todo lo que usted encuentra en la Biblia. Él visitaba, pero en el mismo instante subía, se iba de regreso al cielo, ¿verdad? Entonces, pero ya cuando Jesús dijo Jesús, es necesario que yo me vaya al Padre, porque yo le voy a enviar a ustedes, o sea, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, sino que les voy a enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, Él es tan poderoso, tan omnipotente, omnipresente, puede estar allá, puede estar en sus países, en donde quiera que seamos, está en todo lugar. Gloria a Dios. Y puede estar dentro de nosotros también, ¿verdad? Porque dice allí que ellos estaban, ¿verdad? Jesús los envió a ellos, a que se fueran a un lugar y allí esperaran la promesa que Él les había hecho en el libro de Juan 15, creo que está, que les dijo que les enviaría el Espíritu Santo, que es lo que estamos hablando. Entonces, Él le dijo, allí espérenlo porque va a llegar. Y dice de que estaban, ¿verdad? Mire, vamos a leer unos versículos anteriores, el 2.1, allí. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, esa es la ordenanza que Jesús les dio. ¿Por qué? Porque Él les dijo, váyanse para allá. Imagínense usted ahí, ese montón de gente, esperando al Señor ahí, tal vez en oración, unánime, juntos. Sí, ¿verdad? Ahí estaban ellos. Dice de que el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Y mire, y de repente, diga conmigo, de repente, ajá, de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Y mire, ya vamos a estar hablando de esto. Luego dice, algo parecido a unas llamas, dice, o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes, miren, no solamente los discípulos de Jesús, sino que todos. Creo que más adelante va a decir cuánto más o menos, yo creo que era 120 que habían ahí. Dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, dice esta versión. Mire lo que dice allí al lado de ese. La Reina Valera dice que empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora bien, entonces, esto es algo que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de anhelar, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios nos bautiza, nuestras vidas
vienen a ser distintas de las que antes fueron. Podemos nosotros, para ponerle un ejemplo, podemos estar pasando por un problema. Imagínese usted el problema más grave que usted haya pasado en su vida, el más desesperante, ese problema que usted sentía que el mundo se le cerraba. Usted sentía que ese problema era tan gigante que usted no podía con ese problema, y obviamente no podía, ¿verdad? Entonces, pero cuando esos problemas vienen, mire, yo un problema que yo recuerdo que sentí que me sacudió fue el día que tuve que ir de emergencia al hospital a causa de que el corazón se me estaba deteniendo. Yo sentí, cuando me di cuenta realmente, porque en el momento no sentía nada, yo solo sentía como una especie de alergia. Pero cuando me di cuenta, me dijeron lo que realmente me estaba pasando, allí sí sentí, yo dije, no, ahora sí me voy. Yo pensaba que me iba a ir, y eso, yo se lo cuento así, pero déjeme decirle que no es lo mismo estar ahí en ese momentito, a contárselo así nada más. Y sentí yo que se me cerraron todas las puertas en un solo instante así. Dije yo, imagínense, yo ya sé para dónde voy. Yo ya lo sé, estoy consciente para dónde voy. Sé que voy para un mejor lugar que este que vivo aquí. Pero aún así no lo quería dejar. No lo quería dejar este lugar. En primer lugar porque ahí entonces mis hijos estaban chiquitos. Estaban pequeños, iba a ser muy doloroso para ellos, ¿verdad? Y en segundo lugar porque uno de alguna manera no se quiere ir, está tan acostumbrado a esta vida aquí que no se quiere ir. Y entonces, y ahí yo sentí, pero duro. Y entonces, pero como ya gracias a la misericordia de Dios, yo ya era un creyente. Ya eso le estoy hablando de unos 8 años tal vez atrás, ¿no? Pasó eso. Ajá. Entonces, obviamente ya hasta había predicado. Ese día, de hecho, iba a predicar. Y sucedió ese pequeño, ¿verdad? Incidente, vamos a decir. Pero aún sabiendo para dónde iba, me sentí, mi cuerpo, sentí que fue horrible. Dije yo, una desesperación que me entró de repente, dije yo, ya no voy a ver a mi esposa, ya no voy a ver a mis hijos. O sea, imagínense, o sea, son cosas terribles. Y entonces, pero en el mismo allí, como el Espíritu Santo, como le digo, está en todo lugar, Él me dio paz. Aleluya. Él me dio una paz que dije yo, bueno, Señor, si tú quieres tenerme allá contigo, no soy un buen cantante, no canto bonito, no predico bien la palabra, pero si ya me quieres tener allá, ok, estoy listo, vámonos. Pero no, mire, aquí me tiene por alguna razón, bendito sea Dios. Entonces, pero usted se acuerda de algo que usted haya sentido que el mundo se le cerraba, tal vez una tristeza, una preocupación, que usted dijo, no, yo no puedo con esto, no puedo. Y entonces todos yo sé que la hemos pasado en algún momento. Tal vez sea una tristeza porque perdió un ser querido, o porque lo que sea, usted póngale nombre, lo que sea. Pero esa carga la quiso usted llevar por usted mismo. Porque eso es lo que sucede cuando nosotros no hemos hecho ese pequeño confesión de recibir a Cristo en nuestro corazón. Nosotros estamos solos. Aunque creamos en lo que creamos, estamos solos, no lo tenemos a Él. Hablábamos el otro día de que lamentablemente es un ser viviente, pero que su espíritu está muerto, ¿verdad? Y hablamos con versículos bíblicos de eso. O sea, no es algo de que nos lo sacamos de la manga de la camisa, no, sino que para nosotros volver a la vida. Por eso es que poníamos el ejemplo el día, la prédica anterior, ¿verdad? Que cuando uno es bautizado en agua, volviendo al bautizo en agua, por un pequeño segundito ahí, minutito, regálenme 3 minutos para hablar de eso. Cuando uno es bautizado en agua,
uno allí sepulta el viejo yo. Pero ya que pero tiene que ser sumergido totalmente en la agua. De eso estamos hablando en el lago, en el río, en una piscina, en algo que uno pueda entrar totalmente allí. Ahí queda sepultado el viejo hombre. Y dice de que cuando uno sale de las aguas, ¿verdad? Dice de que uno es un ser viviente y todos los pecados de nosotros quedaron ahí sepultados, y eso, como obviamente si es una piscina, los envían para el lago, ¿verdad? El agua. Se van al lago y del lago se van quizás a saber para dónde se van, pero el caso es de que la Biblia dice que se van a lo más profundo de la mar. Y que Dios, dice el libro de Isaías 50, ¿qué era? Dijimos, jamás se vuelve a acordar de él, de los pecados. Mire, entonces, vaya, le voy a poner un ejemplo más fácil, que ese lo aprendí ahora, por cierto. Cuando una novia se va a casar y un esposo, ¿verdad? Cuando una pareja se van a casar, el hombre es el que la espera a ella en el altar. Eso quiere decir que el hombre, porque uno al altar, hermanos, uno no viene, cuando uno hace el llamado al altar, uno viene a hacer una especie de confesiones en ocasiones, viene a ser ministrado por el Espíritu Santo. Las cosas cualquiera, si usted lee el Antiguo Testamento, ahí en el Antiguo Testamento ahí decía de que el altar se utilizaba para ofrecerle ofrendas a Dios. Mataban los animales, le sacaban la sangre y regaban todo eso allí, y eso le ponían fuego, y eso subía como un olor grato para allá, para la presencia de Dios. Entonces el altar servía en el Antiguo Testamento para eso. Hoy día el altar, Jesús, ustedes saben, ya dijimos, ¿verdad? Él murió en un altar. Entonces, Él fue sacrificado como cordero en ese altar. Ahora bien, nosotros, los de hoy en día, los creyentes, cuando venimos a un altar y nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor, estamos muriendo al antiguo yo y resucitando nuevamente ya en Cristo. Así mismo es. Cuando uno es bautizado en agua, allí queda el viejo hombre, y cuando sale es nueva persona, nueva criatura, ya sin pecado. Ahora bien, el esposo o el novio espera a su amada, ya murió primero en el altar, y la esposa viene ahí con su vestido bien blanco, bien bonito, ¿verdad? Se presenta y ella piensa de que a saber a qué viene, pero lo que no sabe es que viene a morir en el altar. ¿Por qué? Porque ya se tiene que sujetar a lo que el hombre le diga. Pero primeramente a Dios, ¿verdad? Porque el hombre tiene que sujetarse a Dios. Pero el hombre, dice la Biblia, que es la cabeza del hogar. Pero un hombre que no se sujete a Dios, o sea, hay un conflicto ahí que no nos vamos a meter en esa área. Pero sí, ellos ambos vienen a morir porque vienen a hacer promesas delante de Dios, delante de los que están ahí. Y mucha gente, bueno, qué bonito, solo piensa en lo bonito que es el matrimonio, y lo cual está bien, está bien. Pero lo que no sabes es que viene a morir al altar. A eso venimos. Yo un día, no, y 2 veces, porque hace como, ¿qué será? Como 3 años. 3 años, volvimos a renovar cosas, porque le decía yo de que teníamos 24 años ya de que somos casados. Y otra vez tuve que yo ir a morir al altar, a hacerle confesiones que hoy iba a ser mejor. ¿Y si ha sido mejor o no? Sí, amor. Gloria a Dios. A ver qué mis hijos dicen. ¿He sido mejor padre? Es que miren, hermano, yo hice esas confesiones en el altar. Le dije a ella que iba a ser mejor esposo, porque esa es una forma de renovar nuestro pacto. Le dije que iba a ser un mejor esposo, y a mis hijos yo les dije que iba a ser un mejor padre. A saber si. Más o menos. Bendito Jesús. Bueno, pues vamos a lo que hemos venido. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo, ya después de que el ser humano, que la persona, que el nuevo creyente ha sido bautizado en agua, lo que tiene que hacer es anhelar, decirle: Señor, ok, ya ahora ya te pertenezco,
ya soy tuyo porque eres mi Señor, eres mi Salvador. Pero necesito de ti porque mire, hermano, el venir a Cristo, los problemas no se acaban. Siempre van a haber problemas. Pero como le dije hace un momento, le dije yo, porque cuando nosotros no tenemos a Cristo, nosotros llevamos nuestras cargas, las cargas esas de las que hablamos, esos problemas grandes, enormes, que uno no puede con ellos, pero uno los lleva. Y aunque uno diga que ya se los entregó a Dios, no se los ha entregado. ¿Por qué? Porque le falta esa parte, pues. Entonces, ya cuando uno ya está en Cristo, mire, a veces han pasado problemas ¿cuál será un problema difícil? Economía, las finanzas. A veces esas lo atrapan a uno porque debe, ¿verdad? Tiene que pagar la renta de donde vive, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el teléfono. Mejor no paga lo demás, pero el teléfono sí. Pero además se queda sin comer, pero el teléfono sí. Entonces, imagínense, pero a veces uno pasa por esas pequeñas rachas, digámosle, unas rachas pequeñas que uno pasa de repente y siente uno aquello. Pero ya cuando uno está en Cristo, le digo porque he vivido esto, aunque no tengamos nada, muchas veces la paz la tenemos siempre. Aleluya. Ya no está esa desesperación de que ¿dónde hay trabajo? Vivimos porque mire, cuando uno no tiene a Cristo y no tiene trabajo, cuando no hay trabajo, ¿verdad? Uno siente que todo se le cierra. Todo se le cierra. Y entonces, pero cuando tenemos a Él, aunque no lo tengamos el trabajo, ¿verdad? Pero hay una cierta paz que uno no la puede explicar muchas veces. A veces uno quisiera explicar esa paz, pero no se puede. ¿Por qué? Porque solamente está allí adentro y eso se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo se llama, mire qué tremendo. Entonces, vamos a leer un versículo ahí. Santo Jesús. Dios nos ha permitido muchas cosas. Vamos a ir ahí mismo en el libro de Hechos 4:31. Vamos a ver qué dice. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta, es otra ocasión. Ya eso fue una segunda parte de un bautismo en espíritu que vino sobre de ellos. Y esto ya eran los discípulos que andaban llevando lo que de gracia habían recibido, lo entregaban a otras personas, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Si nosotros recibimos una salvación, si nosotros recibimos cualquier regalo de Dios, porque mire, Dios da regalos. Muchas veces usted va a poner las manos, porque ahí decía lo que leímos anterior sobre los enfermos y van a sanar. ¿Verdad? No nos vamos a quedar nosotros con eso. Lo que Dios nos dé, no nos vamos a quedar con eso, sino que lo vamos a dar de gracia. Porque mire, si Dios un día le da a usted un don, no se quede con él. Tiene que ir y dárselo a otra persona. ¿Por qué? Porque hay otra persona, siempre va a haber alguien más en problemas, vamos a decir así, o más pasando cosas más duras que las que nosotros estemos pasando. O como también, siempre va a haber otro que vive mejor que nosotros. Siempre va a haber así. Nunca vamos a estar todos igualitos. Siempre hay alguien que vive más feo que nosotros y siempre hay otros que viven mejores que nosotros. Y así es esto. Pero entonces, los regalos de Dios que Él nos dé a nosotros, tenemos que darlos a otras personas, utilizarlos para otras personas. Si Dios a mí me da un don de predicar la palabra, pues entonces yo mismo también voy a ir a otro y le voy a hablar. Mira, muchas veces la vida del ser humano es difícil, porque lo es vivir, ya sea se trata de trabajo, de enfermedad, de lo que sea. Hay cosas a veces que son bien difíciles en la vida,
¿verdad? Esta vida es dura, dicen por allá, ¿verdad? Entonces, pero si es dura y nosotros sabemos que ha sido dura para nosotros, entonces, pero si ya nosotros ya sentimos la paz de la que hablábamos, entonces vamos y le hablamos a otra persona y le decimos, mira, tal vez los problemas no se te acaben, tal vez sean o vengan tal vez hasta peores, porque mire, venir a Cristo, no crea usted que todo va a ser color de rosa y que vamos a andar volando en el aire y que nos salieron alas automáticamente. No, este camino, hermanos, este camino es difícil. Es tan estrecho que apenas y entramos en él. Pero hay caminos, dice la Biblia, que al hombre le parecen facilitos y lo son. Pero este camino se va a encontrar espinas, se va a encontrar piedras, tal vez va a tropezar, pero tiene que levantarse en el nombre de Jesús. Por eso es de que unos a otros tenemos que alentarnos unos a otros, ¿verdad? Porque muchas veces uno solo, uno no puede. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, las cargas van a ser más ligeras. Las cargas van a ser menos pesadas, porque Él mismo dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo los haré descansar. Eso dijo Jesús. Entonces, si nosotros venimos a Él y decimos, Señor, estoy cansado de esta vida, lo he probado todo, he buscado de todo, he ido aquí, he ido allá, he ido en todos los lugares, Señor, y de plano no puedo, ya no puedo más. Te entrego mis cargas. ¿Ya? Entonces uno le puede entregar las cargas a Él. Y desde ese momento ya uno, oh wow, no tengo trabajo, pero siento paz. Amén. Estoy enfermo, pero Él me da la sanidad. Amén. Y entonces cuando uno empieza a recibir esos regalos del Señor, ¿verdad? Esa paz que dice que no se puede explicar esa paz, porque sobrepasa el entendimiento humano. Entonces, dicho todo eso, ¿verdad? Entonces, la paz que Dios nos da puede ser tan inexplicable que muchas veces nosotros decimos bueno, tengo problemas, tengo esto, tengo lo otro, pero siento paz, tranquilo, todo, qué bueno, bendito sea Dios, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice Juan 14, 17. Ya voy a terminar. Creo que voy a adelantarme un poquito porque, a ver, 17. No. Mire, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente para que lo entendamos más. Me refiero al Espíritu Santo que guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca. Mire lo que dice esta versión. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le conoce. Pero ustedes sí le conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Mire, una cosa es, porque mire, hablar del Espíritu Santo, no vaya usted a pensar que es un viento, no vaya usted a pensar de que es el fuego, no vaya a pensar de que es una palomita como bajó, ¿verdad?, en forma de paloma encima de Jesús. No vaya usted a pensar que es un amuleto, que es cosas por el estilo, no. El Espíritu Santo de Dios, Él es una persona. Es una persona que cuando nosotros, los seres humanos, podemos entristecerlo. ¿Usted se entristece cuando alguien le hace un desprecio? Yo me entristezco. Me pongo tan triste que ustedes no tienen idea. Mira, ahora ya estaba poniéndome triste. Que no miraba venir a Nehemías, no, si lo creía él. No me estaba poniendo triste. No, sí me estaba triste. Ya sé que sí.
No, pero el Espíritu Santo, si nosotros le despreciamos, Él es todavía más, porque como Él es amor, Sí, así es. yo todavía estoy un poquito carnudo, ¿verdad? Que pudiera decir, no me importa. ¿No? Yo puedo decir eso, lo decimos. Pero el Espíritu Santo, ¿no? Él es una persona tan sensible, que mire, ahorita yo le aseguro que está tan contento. Sí, Amén. No lo podemos ver, Amén. pero está tan contento que estemos aquí sí, reunidos. amén. Gloria a Jesús. Pero si nosotros lo despreciamos, le damos la espalda, Él se va a poner a llorar, se va a poner triste. Él es tan poderoso que Él puede echar fuera demonios y meterlos hasta el infierno mismo. Pero es tan sensible, tanto ama, que puede ser como un bebé que si un bebé usted no le da la bebida, ¿verdad? Que necesita un bebé, así de triste es el propio. Ve como ahorita los bebecitos cuando están chiquititos que no le dan de comer, o aunque no le den de comer, llora, pero llora. Pues así también es de sensible el Espíritu Santo, y nosotros le despreciamos a Él. Entonces, yo voy a cerrar aquí. Tengo mucho más que decir, pero quería yo hablar de otras cosas, pero pues como vamos a seguir, ¿verdad?, más adelante hablando. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, el bautismo del Espíritu Santo de Dios, debemos anhelarlo. Pero como les decía, hay unos pequeños pasos que debemos de nosotros cumplir primero para que eso se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque Él nos da a nosotros el poder, nos da la autoridad, nos da el bienestar, porque dice la Biblia que Dios pensamientos de bien tiene para nosotros y no de mal, sino que pensamientos de bien. ¿Para qué dice? ¿Para qué dice la versión 29, Jeremías 29? Vamos a leerlo, vamos a ir allá rapidito, porque no me gusta a mí me gusta que cuando hablo estoy, a ver, 29, 11, creo que está. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles, mire, un futuro y una esperanza. Aleluya. Entonces ese es nuestro Dios. Sí, Él tiene esos planes para nosotros. Entonces, pero como le decía, tenemos que hacer eso, ¿verdad? Tenemos que, si un día nosotros fuimos, de alguna manera hicimos ese pacto con Dios de aceptar a Cristo en nuestros corazones, pero por cualquiera haya sido la razón, que no viene al caso ahorita, se alejó de Él, usted puede esta noche reconciliarse con Él. Usted puede, si usted nunca ha hecho eso de aceptar a Cristo en su corazón, dice de que Él toca, así, ha estado tocando a la puerta, y que si nosotros le dejamos entrar a Él, Él va a entrar. Pero si usted y yo no le dejamos entrar, Él no crea que es como el enemigo, que el Señor lo reprenda. El enemigo entra sin pedir permiso. ¿A través de qué? Algo hizo alguien malo y ahí viene y se pelea. Como que fuera gatos y perros, se agarra uno de repente en las casas, ¿no? Entonces el enemigo ya entró. Él entró y incomodó eso. Hizo lo que tenía que hacer para disgustar a las dos personas. Entonces, pero no, el Señor es caballero. Él toca. Está a la puerta, dice que si usted le abre, Él entra. Y usted va a cenar con Él y Él con usted. Entonces, si usted nunca ha aceptado a Cristo en su corazón, yo le invito a que pase aquí adelante, aquí. Yo voy a orar por usted. También me gustaría orar por los que se van a reconciliar con Dios, y me gustaría orar por el que quiera. Si haya alguien, le voy a pedir que se ponga sobre sus pies, y quien no vaya a pasar, le voy a pedir que cierre sus ojos, ore al Señor, pídale al Señor que le revele. Póngase sobre sus pies. Y si usted desea esta noche, si usted considera de que Dios ha estado tocando su puerta, o si un día usted le dio la espalda a Él, este es el momento que puede reconciliarse con Él. Este es el momento que usted puede aceptarlo a Él en su corazón. Mire,
El día de mañana no depende de usted ni de mí. Si en su misericordia Dios nos da un día más para vivirlo, yo me lo voy a disfrutar. Pero si hasta ahí llegó y tenga que partir, quiero asegurarme de que me voy con Él. Así es de que si todo lo ha probado, todo usted ha buscado y piensa de que ya todo lo buscó y no pudo, venga a Cristo. Él está esperando con los brazos abiertos. Bendito sea Dios. Aquí puede pasar adelante. Yo voy a orar por usted. Y también quisiera hacer un llamado a los que quieren ser bautizados en Espíritu Santo. ¿Le gustaría a alguien ser bautizado en Espíritu Santo? Mire, le voy a leer un versículo, un último versículo, que dice cómo nosotros podemos recibir al Espíritu Santo de Dios. Aquí nos lo muestra la palabra. Bendito sea Dios. Se lo voy a proyectar ahí en la pantalla. Cómo usted y yo podemos tener al Espíritu Santo. Miren lo que dice ahí. Dice, entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Así es de que si usted desea recibir al Espíritu Santo, yo creo con todo mi corazón de que Dios me ha dado la autoridad, el poder para poner manos sobre de usted y usted va a recibir el Espíritu Santo. Así es de que este es el momento. El altar está abierto aquí, pequeño altar, y vamos a orar por usted. Desea recibir el Espíritu Santo, desea recibir a Jesucristo en su corazón, está aquí abierto. Bendito sea Dios. Los demás, cierre sus ojitos. Vamos a orar. Gracias Dios Todopoderoso, bendito Rey. En esta hora, Señor, nos presentamos